Bueno, ¿qué tenemos que esperar con el nuevo esquema del dólar? El nuevo esquema soluciona o da principios de solución a un sistema cambiario que estaba disfuncional o que se sabía que tenía que tener en algún momento una modificación. Entonces yo creo que el gobierno esta vez actúa yendo más en profundidad del problema porque estaba la idea de que todos los objetivos del gobierno era que la inflación vaya en descenso, mantener el cepo, mantener el crawl del 1% y con eso maximizar los votos en octubre, y el mercado iba creyendo eso y ahora hicieron un viraje. Será con X proporción de convicción y de planificación, como dicen, desde el día cero, o con X proporción de improvisación y readaptación a la realidad, que venía siendo dura. Entonces, cualquiera sea la situación, lo importante es que el gobierno modifique el esquema cambiario, que es más sólido, aunque puede tener problemas a corto plazo. Es más sólido en esencia porque tiene un apoyo externo que no había antes. Entonces, uno puede decir, se hace un sistema en función de un apoyo externo que habrá requerido cosas el FMI, habrá negociado cosas y todo lo hace más sólido, con algunos daños colaterales. ¿Cómo serían esos daños colaterales? Los daños colaterales hay que pensarlos como que probablemente la inflación sea más alta estos meses, digámosle abril, mayo, tal vez junio. Ellos ya pensaban que a esta altura iba a ser 1,5, 1,7, 1,8 y por ahí es 4. Algunos piensan que puede ser 5 o puede ser 3,5, pero quiero decir, hay un salto del tipo de cambio inicial, 11, 12%, y además está la incertidumbre respecto, bueno, ¿y cómo va a seguir? Entonces algunos ante la incertidumbre, dada la flotación, por ahí dicen, bueno, yo priceo, le pongo precio a mi mercadería en función de 1.300, aunque el dólar esté en 1.230. O lo llevo al tope de la banda. Yo soy un importador, digo, bueno, no sé, no me puedo cubrir bien, digo, voy a ponerle en 1.400, que es el tope, más de eso no va a ir. Pero en 1.400 contra 1.100 de hace poquito, o de 1.080 de hace unos días, es un 20%. Entonces es como que puede haber remarcaciones y adaptaciones a la nueva realidad que impliquen alguna suba inflación. No es una suba importante o súper significativa, pero es una pausa en el proceso de desinflación. Otro daño colateral es, dado que la inflación va a ser más alta y los salarios ya venían acomodándose a la baja, es probable que en estos meses la inflación le gane a los salarios. Eso significa cierta retracción de consumo y por ahí también una pausa en la reactivación económica. Pero son daños colaterales que diría no son dramáticos y que se pueden asimilar y que te dejan un escenario más robusto y te sacan de la escena lo que todos estábamos, bueno, muchos estamos viendo como un día D. El día D. Después de las elecciones van a devaluar, después de las elecciones van a corregir, después... Entonces había un horizonte, un nubarrón en el horizonte que ahora queda despejado. ¿Es el momento indicado para tomar estas medidas? Mira, es un tema polémico discutir cuál es el momento indicado. Lo haces cuando las circunstancias se te dan, ya sea forzadamente o por prolijidad. Ellos dicen que vienen negociando con el fondo desde agosto, etcétera. Hacen una explicación. No te puedo asegurar que sea todo así, pero ahora concretamente lograron el acuerdo del fondo y lograron que hoy martes estén llegando 12.000 millones de dólares, que por experiencia propia sé que es un logro muy importante. Y entonces, bueno, si podían haber logrado antes o no, ya es un poco anecdótico. ¿Qué diferencia de escenario ves en relación a este momento y los que te tocó vivir a vos como funcionario? Digo, ¿por qué se puede hacer hoy y no antes? Sí, yo te diría como funcionario, yo entré a trabajar con Massa con un plan. El plan era bajar el déficit, eran 4 puntos de ajuste fiscal, Sí. devaluación para bajar la brecha en un primer momento al 30% y después, con suficientes dólares, liberar el cepo. Bueno, en ese momento el ajuste fiscal fue menor, pero se hizo, pasó de una tendencia que iba a 4 puntos de PBI, iba
estábamos en 3,5 de déficit, pero iba apuntando a 4 y se bajó hacia 2, o sea que hubo un esfuerzo fiscal hasta que la sequía empezó a mermar los recursos. El esfuerzo fiscal se hizo, se puso el acuerdo con el Fondo Monetario de vuelta en vigencia, de hecho en el momento se hizo un ajuste un poquito superior al que pedía el fondo, o sea que había una buena sintonía en la parte fiscal, primero fue hasta la sequía y después el problema de las elecciones de las PASO y los problemas de fin de agosto, septiembre y octubre. ¿Plan Platita te referís? Lo que se llama Plan Platita, que fueron medidas impositivas expansivas, básicamente dos. Una que fue la baja de impuestos a las ganancias, que la votó Milei. Y la otra que era una medida muy parecida a la que hizo Macri cuando Macri perdió las PASO. O sea que, digamos que, yo digo y que el impacto fiscal total fue 0,6 del PBI. Algunos dicen que fue 10% del PBI. Es decir, es una cosa, se tiran cualquier cifra. O sea que no fue tan expansivo como se dice. Y todo el año terminó en 2,9, que si ajustaba fue muy parecido al año anterior cuando perdimos un punto por la sequía. O sea que durante todo el año hubo esfuerzos fiscales que quedaron mal después justamente por las medidas expansivas finales, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, era insuficiente el ajuste fiscal, yo siempre lo marqué como insuficiente, necesitábamos ir, pero bueno, es lo que se pudo hacer en ese momento. Y la devaluación se postergó medio indefinidamente, se iba a hacer en su momento en noviembre del 2022, y se fue postergando. En ese momento, el 2022, ya teníamos el dólar soja, que habíamos acumulado más de 7.000 millones de dólares de reservas netas, ahora estaban 7.000 negativas antes del acuerdo con el fondo. O sea que había una situación, no digo de holgura, pero de ciertas posibilidades que yo creo que tenía que haberse hecho y se fue postergando y no había convicción política. Pero siempre faltó ayuda del fondo, tanto nosotros le decíamos, incluso viajando con más, decían, si ustedes nos dan 20, 30 mil millones de dólares, nosotros abrimos el cepo mañana. O sea, la voluntad de abrir el cepo estaba, pero el apoyo del fondo fue siempre más que nada para pagarle a ellos mismos los vencimientos que en ese momento vencían, nos daban la plata, vencían, nos daban la plata y un poquito más, pero no ahora que te dan 20.000 millones de dólares cuando no hay ningún vencimiento a la vista prácticamente, o hay muy poco en corto plazo. Entonces, es distinto, es muy distinto. ¿Y esa falta de apoyo por parte del fondo que decís, lo ves más por una cuestión de falta de credibilidad en el plan económico o no convencimiento de algunas cuestiones o más de temas políticos? Mira, yo diría que la falta de apoyo del fondo en ese momento, ellos todavía estaban digiriendo el préstamo que le dieron a Argentina, que estaba muy cuestionado internamente en el fondo. O sea que voluntad de dar más plata no había. De movida era como, no me pida más porque ya estamos escaldados con Argentina, hagas lo que hagas. Pero aparte, era una coalición de gobierno compleja, con Cristina, Alberto Fernández, Massa. Por más que Massa tenía más atribuciones, no era fácil. De pronto se tomaron medidas, por ejemplo, como fue la moratoria previsional, que habíamos dicho que no, y de pronto Alberto Fernández lo firmó, y vos decís, bueno, ahora hay que darlo vuelta, explicarlo, minimizarlo, entonces hubo algunos problemitas en el camino. Esos problemas cortocircuitos también los mira el fondo. Y sí, claro, dices, pero ¿cómo? ¿Y cuánta autoridad ahora política tienen para desautorizar lo que el presidente acaba de firmar? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en fin, aparecen problemas. Y las otras cuestiones tienen que ver con un gobierno que se iba y con el que de alguna manera lideraba todo, no dejaba de ser el ministro de Economía, porque el presidente lo podía echar el día siguiente. Entonces, ¿qué autoridad tenía Massa realmente? Entonces, una cosa que hubiera sido el presidente, como es ahora Milei, o si Massa hubiera ganado las PASO y uno decía, bueno, él va a ser el presidente, pero había una cierta debilidad política en ese sentido. Entonces, las debilidades políticas, el gobierno que se iba. Durante mucho tiempo la discusión económica fue buena porque nosotros cumplíamos las metas y porque estábamos dispuestos a cumplir o a corregir cuando había algún problema. Incluso cuando fue la sequía, nosotros mismos empujamos para que no se alterara la meta fiscal, a pesar de que había un consenso que el déficit tenía que subir, porque se había perdido más de un punto de PBI de ingresos.
Y sin embargo nosotros insistimos en que mantengamos la meta fiscal, incluso aunque no llegáramos del todo, como señal de esfuerzo fiscal. Teníamos esa voluntad de esfuerzo fiscal, o sea que no había un problema tanto por ese lado. El problema era, bueno, no había voluntad de ayudar en un contexto diferente al actual, ¿no? Claro, sí. Cuando hablamos de equilibrio fiscal, de gasto fiscal, eh, y dices que había una voluntad de bajarlo y demás, ¿había una voluntad desde la parte económica del gobierno o a nivel político general también? Yo diría que había una aceptación. Cuando Massa entró, Sí, ardía el gobierno. sí, Es decir, estaba hablando de que no terminaba el mandato de Alberto Fernández. Entonces, de alguna manera, las tres partes, digamos, Cristina, Alberto Fernández, Massa, acordaron darle poder a Massa. Y de ahí en adelante había voluntad de ir hacia un orden fiscal. Que Massa lo pronunció varias veces y que vuelvo a decirte que durante meses, durante bastante tiempo, te estamos hablando de agosto 22 y el problema emergió más en agosto 23, ¿no? O sea, pero durante meses se cumplió y se avanzó en esa dirección. Entonces había voluntad política de quien la coalición había dicho, bueno, hagamos un poco lo que vos te parece, te damos poder. De hecho, a Massa le dieron bastante poder, o mucho poder, y casi fue como un virtual presidente. Manejó un montón de áreas desde el Ministerio de Economía, como para decir, bueno, hay voluntad política de avanzar en esa dirección. Pero lógicamente, cuando empezás a discutir si hay una devaluación, y bueno, y cómo se va, qué va a pasar, y qué va a pasar, hubo resistencias a ciertas políticas, y falta de convicción, diría. Entonces, yo tenía alguna forma. Traté de hacer lo que pude y se postergó muchísimo esa devaluación, se hizo después mal y tarde y sin ningún apoyo externo, porque cuando vino la devaluación de agosto, que fue justo con las PASO, el presupuesto básico de la devaluación era que el contado con liquidación no subiera, estaba en 600. Había pocos dólares, pero era el entendimiento con el fondo que el objetivo de la devaluación básico era que bajar la brecha, porque la brecha se había convertido en algo muy disfuncional. Entonces, para bajar fuerte la brecha tenías que dejar el contado con liquidación estable. Y ganó Milei las PASO y en una hora saltó de 600 a 720. Que es paradójico, porque era un liberal que ganaba. Cuando Macri le fue bien en las PASO contra Cristina, el dólar bajó. Y en general cuando gana un liberal, el dólar baja. Acá el dólar subió. ¿Por qué? Porque Milei venía con un discurso. Dolarización a ultranza. El peso es una porquería, es un excremento. La dolarización venía sin dólares. Todo el mercado pensaba que si ganaba Milei el dólar se iba a cualquier valor, sí, pero porque Milei mismo lo fogoneó. No es que el mercado lo inventó. Entonces, en un momento dijo, el único funcionario nombrado era Emilio Campo, que venía a dinamitar el Banco Central. Bueno, es decir, había una sensación de que la dolarización o lo que iba a hacer Milei implicaba un dólar muy alto. Y entonces apenas cuando le fue bien a Milei, el dólar subió 20%. Después cuando más se recuperó, que le ganó a las generales, el dólar bajó 20%, 23%. Cuando Milei ganó la segunda vuelta, subió en poco tiempo 30%. O sea que, bueno, contra eso no pudimos lidiar, porque para eso necesitas muchos dólares, mucha intervención y por supuesto si la perspectiva política de cambio de gobierno. ¿Lo de hoy lo llamabas de evaluación? No, digamos, se entiende que el gobierno diga, yo no devalué porque no compré a un dólar más alto que el que estaba. Es una depreciación realizada por el mercado, pero hay que ver qué pasa con las compras del Banco Central. Yo supongo que el Banco Central va a buscar que de una u otra manera el dólar baje un poco, de manera que cuando compre lo haga, por ejemplo, aunque sea un día, 2 días, 3 días, a 1000, 1050, 1070, porque puede comprar a cualquier valor. Y diga, bueno, yo compré por debajo. Pero en la dinámica yo creo que es muy probable que el Banco Central termine comprando por arriba de 1100, 1120, 1130, por arriba de lo que era el dólar blend anterior, 1140, 1150. Yo creo que una banda más realista en el futuro es 1150, 1350. El mercado no va a ir a testear los 1400, no tiene sentido cuando tenés todo el apoyo del fondo. Por un tiempo no lo va a testear. Entonces, cuando no lo va a testear y la tasa de interés es más alta que la tasa del dólar, que es bastante más alta,
Sería lógico que lo máximo que el dólar pueda subir es a 1.350, más de eso no va a subir. 1350 cuándo. No, digo, en algún momento de malestar Ah, o de inquietud puede llegar a subir a 1.350, no va a tocar, es muy... yo entiendo que es improbable que llegue a 1.400 salvo que haya un hecatombe, ¿no? Pero todavía no están dadas las condiciones para que eso ocurra, pues estás en un momento de más fortaleza del esquema, el momento inicial, te entra toda la plata. Si después el Banco Central no puede comprar dólares, si las cosas se complican, el riesgo país baja poco, bueno, ahí se puede complicar. Pero por ahora creo que es la parte más positiva, más eufórica. Y bueno, entonces no, yo creo que el dólar no va a estar más fácil que esté un poco más cerca del piso, pero yo creo que como el Banco Central tiene que comprar dólares, no estás en una situación neutra, que si yo no me meto y no me importa si no compro dólares. No, el Banco Central tiene que comprar dólares por las metas de reservas, porque empieza con reservas muy negativas. Eso te equilibra las cosas, o sea, entonces te hace que a lo mejor el Banco Central tenga que comprar por ejemplo, a 1.100, si el dólar, si los exportadores no liquidan abajo de 1.100, en algún momento, va a ser una pulseada, sí. ¿no? En algún momento es probable que el Banco Central compre dólares no a 1.000, sino un poco más alto. Y dentro de todo este esquema de reservas, también tiene mucho peso lo que haga el campo, ¿no? Que hasta hace rato la expectativa de que pueda pasar, ahora por lo menos tiene un horizonte de cuál va a ser la cotización que van a recibir, pero dicen que tampoco les alcanza. ¿Vos ves que pueda llegar buena plata por ese lado? Va a llegar, pero digamos que hay un cierto malestar en el campo y hay rentabilidades bajas y la sensación de que están castigados por retenciones que no deberían existir. Entonces, esa reticencia hace que bueno, algunos vendan relativamente poco, no se abalancen a vender. Pero yo supongo que como hubo una retención previa, esperando que haya una devaluación, o que a ver qué se modificaba, bueno, ahora van a aparecer dólares del campo. Es la época donde van a aparecer dólares. Después la cantidad hay que ver y el precio, porque van a tratar en una especie de negociación con el gobierno de decir, bueno, me volvés con las retenciones a subir. Por lo menos dame un dólar más atractivo, si no, no liquidamos. Bueno, déjame comprar, el gobierno puede llegar a decir, bueno, déjame comprar unos días a 1.070 y después yo te compro a 1.100. Hay a veces negociaciones de esas, no todo es tan libre como aparece, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual el malestar del campo hasta que no se termine con las retenciones va a seguir, especialmente que hay retenciones que no tienen mucho sentido, las de trigo. La soja es la que más sentido Sí, fiscal es la tiene, más alta. pero el trigo, otras cosas deberían sacar todas las retenciones. Hablabas al principio de efectos colaterales que puede llegar a tener esta medida de inflación, precios y obviamente un freno al crecimiento de la actividad y de la economía. ¿Eso lo ves como algo que puede perdurar bastante en el tiempo? No digo, porque sobre todo inflación era algo que se venía manejando bastante bien y hasta te digo que era uno de los caballitos de batalla, ¿no? En el discurso del gobierno. Sí, con respecto a los daños colaterales, inflación y actividad económica, yo creo que van a ser temporarios, o sea, si el gobierno se estabiliza el tipo de cambio y la situación fiscal sigue buena, incluso un poco mejor porque han aumentado un poco el superávit, esa doble ancla cambiaria y fiscal y sin un horizonte de devaluación, porque no existe brecha, porque no existe un día que vas a salir del cepo porque ya estás en ese camino, entonces yo diría que la inflación tiene que ceder y en algún momento llegar al 0,5, que a esta altura en la convertibilidad era 0,5. O sea, no es cierto que esto es mejor que la convertibilidad. La performance inflacionaria fue mucho mejor en la convertibilidad. Y fue mucho mejor en el 2002, 2003, o sea, y rápidamente siguió en 0,2, 0,3, 0,4. Bueno, ahora Milei entiende que eso va a ser el año que viene, puede ser, pero deberíamos ir hacia eso, no habría ningún obstáculo para ir a eso. Pero bueno, ahora tenemos este episodio que es un reacomodamiento, ¿no? Y bueno, y de la mano de eso, si los salarios se atrasan un poquito ahora, un punto por mes, pongámosle, o dos en algunos casos, y después se recuperan, bueno, ahora viene la mala, y cuando empiecen a recuperarse, más cierta recuperación adicional del crédito y demás, es probable
que la actividad de vuelta tome su impulso, lo que llamamos reactivación económica. Y eso empalma, o debería empalmar, con un proceso de inversiones y de crecimiento más ligado a la inversión y no tanto al consumo. Pero eso, bueno, tiene su curso y por ahí es más lento, no es tan fuerte en el mes a mes, ¿no? ¿Ves, como se supone del gobierno, por lo menos como dice el gobierno, que eh, todo este cambio va a traer más inversiones? Y sí, el cepo es un obstáculo para las inversiones y tener que hacer regímenes especiales como el RIGI, yo te doy, si vos traes, te exceptúo de esto, sí, está bien. Pero vos necesitas que, para que la inversión fluya, que no haya que pensar si cuando entras podés salir, y si yo entro por el MUL puedo salir por el MUL, pero me lo van a dar, y si entro por el CCL voy a poder salir libremente, y alguna empresa internacional dice, no, nosotros solamente saldríamos por el MULC, y entonces vos decís, es una Hay traba, mercados más fáciles además, ¿no? claro, si bien vos podías invertir por el CCL y sacarlo por el CCL, hay empresas importantes que no lo hacían. Entonces yo te diría que esto facilita y te normaliza la economía argentina y no tenés que dar explicaciones sobre el tema. Sí, bueno, mira, el que quiere entre, invierta, después saca los dividendos. No hay restricciones, eso siempre es lo mejor. Y se fija la empresa que analizaría venir, ¿se fija solo en esa cuestión o ves otros aspectos que podrían trabar esas inversiones? No, por supuesto que la inversión depende, si vos vas a invertir a 10 años, lo que más traba es un tema, yo diría, ahí político. Es decir, uno esperaría que en la Argentina sea más parecida a Uruguay, donde puedan ganar gobiernos más estatistas o más liberales. Viste qué pasa en Uruguay, que gana el Frente Amplio, que gana Calle Pou, que gana de vuelta el Frente Amplio. Y la macroeconomía y el proceso económico en general se mantiene. Porque vos podés pensar que en el margen puede haber algún impuesto adicional en una visión más estatista para hacer, qué sé yo, más obras o para favorecer más gasto en educación o gasto social, porque es la decisión de la sociedad. Y bueno, está bien. Yo, pues si no, no, yo quiero bajar impuestos y bajar gastos porque quiero que las empresas paguen menos impuestos y quiero que sean ligeras porque así van a invertir más y eso es lo mejor. Esa discusión, sea en todo país del mundo, es una discusión que no tiene una solución. Las preferencias pueden ir cambiando. Eh, Han cambiado en Argentina, viste que cuando el Estado era todo andaba mal, todos se hicieron privatizaciones, privatizadores. Cuando cayó la convertibilidad por asociación, bueno, empezó una ola estatista. Entonces vos podés tener, y después cuando todo siguió mal, alta inflación, bueno, ola liberal. Y vos tenés esas oscilaciones en la sociedad y no tiene que ser el fin del mundo eso. Entonces, la inversión va a ser más contundente cuando Argentina pueda tener alternancia política y que la macroeconomía siga andando bien y que no haya un cambio brusco de todo. O sea, no había, yo que participé por una cuestión fáctica con el gobierno digamos, de Lavagna, estando con Lavagna, que era el gobierno de Dualde, y después el gobierno de Kirchner, Néstor Kirchner, dos gobiernos peronistas, con superávit fiscal, que era el doble del actual de Milei, más de 3% del PBI, el doble de Milei, con inflación del 5% anual, con dólar único, sin controles de precios. Pues dices, bueno, eso es una economía súper ortodoxa, ¿sí? Y era un gobierno peronista, sí, fiscalmente responsable y que creían en el funcionamiento normal de los mercados. ¿Cuál es el problema? Y eso se tergiversó completamente. Fíjate que cuando en 2007, cuando empieza Cristina, había 3% de superávit fiscal. Cuando termina Cristina, había 4% de déficit. Y en el medio vos decís, che, ¿hubo la pandemia? No. ¿Hubo una guerra? No. ¿Cómo es que pasamos de 3 de superávit a 4 de déficit? Si aparte era un gobierno popular, porque vos decías, no, el 3% no se podía sostener porque se incendiaba la calle. No, si era un gobierno popular y Cristina ganó con el 54% de los votos. ¿Qué necesidad había de estropear la macroeconomía argentina? Ninguna. Entonces, nosotros deberíamos tener alternancias entre más liberales y más estatistas fiscalmente responsables, porque no va, no es contradictorio.
digamos, podés decir, sí, che, yo quiero dar más protección infantil. Ok. Bueno, y estoy dispuesto a aumentar impuestos a las ganancias. Bueno, ok. Ahí empieza la discusión. O estoy dispuesto a aumentar impuestos a los bienes personales. O podría aumentar el IVA. No, mira, no castigues esto porque castigar la inversión, bueno, pasar el IVA del 21 al 24. ¿Qué se puede haber distintas discusiones razonables, pues diciendo, mira, no gastes más si no tenés un impuesto que lo acompañe. Bueno, esa discusión racional que es la que necesitamos nosotros, sin que gane otro signifique el fin del mundo, y sin que eso sea usado como, mirá que si gana otro tenemos una inflación desbordante. No tiene por qué ser así. Lamentablemente en Argentina todavía no dimos esa prueba. No, y hace rato que se discute. La última que te hago, hablabas de cuestiones impositivas y otro de los argumentos que da el gobierno siempre, y de hecho el otro día el presidente algo dijo de eso también, o Caputo, no recuerdo bien, es nuevamente avanzar sobre la baja o desaparición de algunos impuestos. ¿Lo ves posible? Bueno, es difícil. Yo creo que se puede hacer más del trabajo a nivel provincial, pero que haya compromisos de baja de gasto provincial. Hay que ponerlo digamos, el gobierno firmó el Pacto de Mayo, además, las provincias supuestamente se comprometen a bajar gastos, pero no está nada claro eso. Una cosa son ajustes muy temporarios, pero debería haber un esquema que permita, por ejemplo, suplantar mucho empleo público provincial, que todo el mundo sabe que es un subsidio de desempleo, por alguna cosa diferente. Bueno, ¿qué empleo nuevo va a haber por ese lado? Pues no vas a dejar a la gente sin ingresos, que se muera de hambre. Entonces, a lo sumo podés decir, bueno, te bajo el 20% los sueldos, pero no sos más empleado, recibís una pensión. Pero bueno, busquemos una manera de dinamizar la provincia. Porque si vos no bajás eso, no soluciona el tema de jubilaciones. Bueno, finalmente, ¿cuánto vas a bajar de gasto? Porque todo el ajuste por la obra pública, por supuesto que la obra pública ha sido siempre el epicentro de corrupción, pero por decir cualquier cosa, suponte que diga, bueno, 20% de la obra pública se va por la corrupción. Y bueno, el 80% hay que hacerla. Si no lo hace el privado, lo tiene que hacer el sector público. Y el privado a veces no tiene estímulos para hacer cosas. Una cloaca, qué sé yo. Entonces, vos tenés, no es que como viste se dijo en un momento, bueno, que se junten los vecinos y hagan, no, vos tenés que hacer puentes, infraestructura, tenés que hacer un montón de cosas que normalmente las hace el Estado o cuando puedes cobras peaje, pero muchas veces no se puede, y aparte para hacer los esquemas de público-privado, como se quiso en la época de Macri, necesitas una baja fuerte del riesgo país y permanente. Por supuesto que la parte fiscal que hace el gobierno va en esa dirección. Pero hasta que no logres todo eso, bueno, hay que ver cuánto podés bajar del gasto público para que te facilite baja de impuestos en serio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.